El gobierno de Estados Unidos está expulgando los frijoles de Morena. Está claramente haciendo una división en Morena. Estos son los buenos y estos son los malos. Apenas hace 5 días le quitaron la visa a Andy López Beltrán y hoy le dieron trato de héroe a Omar García Harfuch. Carlos Loret de Mola presenta información que complica todavía más la defensa de Andy López Beltrán. Un abogado con acceso al expediente asegura que el nombre de Andy sí aparece mencionado por testigos dentro de la carpeta de investigación, pero al mismo tiempo la presidenta Sheinbaum continúa defendiendo públicamente a Andy, mientras la DEA recibe con todos los honores a Omar García Harfuch, lo elogia y lo presenta como un aliado clave en la lucha contra los cárteles. Vamos a ver todo lo que reveló Loret, pero antes, deja tu like y suscríbete, porque eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. El director de la DEA habló maravillas del secretario de Seguridad del gobierno federal. O sea que a Andy trato de sospechoso y a Harfuch trato de aliado. Esto tiene un efecto político en Morena, los divide. No es ningún secreto que López Obrador no quiere a Harfuch. Cuando Morena hizo sus encuestas para ver quién se quedaba con la candidatura en la Ciudad de México, Harfuch le ganó a Clara Brugada por 14 puntos porcentuales y López Obrador le quitó a la mala la candidatura a Harfuch y se la dio a Brugada, que es una de sus cercanas. Andy López Beltrán tampoco quiere al secretario Harfuch. Andy le dice a todo el que lo quiere escuchar que el culpable de todos sus males es Harfuch. Le echa la culpa de las investigaciones en su contra. Le echa la culpa de que le hayan tomado fotos en sus viajes de lujo. Entonces imagínese ¿cómo reciben la noticia López Obrador y su junior de que 5 días después de que le quitan la visa a Andy, la DEA recibe con todos los honores a Omar García Harfuch? Pero esta diferencia de trato refuerza otra vez el mensaje que le ha mandado claramente el gobierno de Trump a la presidenta Sheinbaum. ¿Cuál es ese mensaje? Que el problema no es con el gobierno de Sheinbaum, el problema es con el gobierno de López Obrador. Contra los claudistas no hay nada, pero contra los obradoristas, pues vea, todos los que están acusados de narcos o que les quitan las visas son del círculo de López Obrador. Hoy no pudo ser más claro el mensaje. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue el invitado de honor en la inauguración de la Conferencia Internacional de la DEA, que además se llevó a cabo en Argentina, en territorio Milei, el gran amigo de Trump. Y digo que Harfuch fue invitado de honor, pero me quedo corto, Solo basta ver cómo el director de la DEA, Terry Cole, presentó a Omar García Harfuch. Le dio trato de héroe, lo llenó de halagos por su trabajo como funcionario de seguridad a lo largo de toda su carrera. Lo llamó gran amigo, recordó que sobrevivió a un atentado. Y mientras tanto, Andy, sin visa. A trusted partner and a good friend to the United States, Mexican Secretary of Security and Citizens Protection, Omar Garcia Harfuch. Secretary Harfuch has devoted nearly 2 decades of public service to protect people in Mexico. Secretary Harfuch understands the threats we face globally together. He knows the importance of sharing intelligence, targeting criminal leaders, disrupting supply chains, and dismantling networks from top down. He understands also the personal risk. In 2020, he survived an assassination, an attempt to claim the lives of 2 members of his security detail. Yet, he returns to duty. Yet, he faces these threats head on. Omar, Secretary Harfuch, friend, thank you for your leadership, your friendship and partnership. I appreciate you being here. This delegation appreciates you being here. These over 100 countries appreciate you being here. Por si esto no fuera suficiente, vea lo que dijo el que fue director de la DEA cuando López Obrador era presidente de México, Derek Maltz. En su cuenta de X puso: en 2023, bajo la administración mexicana del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo representantes de México en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA en Jamaica, a la que asistieron más de 130 países luchando contra los cárteles. Esto fue totalmente inaceptable y un claro indicador para mí de que la administración de AMLO no tenía ningún compromiso para luchar juntos en esta difícil batalla. Hoy, en Argentina, bajo la actual administración, tuvimos a Omar García Harfuch de México como principal orador, hablando ante socios de las fuerzas del orden de todo el mundo.
Esto es de importancia crucial para la lucha unificada contra los cárteles terroristas. Esperamos resultados positivos. Llamó la atención que el exdirector de la DEA arrobó a la presidenta Sheinbaum y arrobó también a Latinos. No fue todo. Derek Maltz acompañó la publicación con 2 imágenes del secretario García Harfuch. La primera durante su discurso de hoy y la segunda es una infografía que parece póster de película en la que Harfuch es el héroe. Viene casi todo en inglés y en el título principal se lee Omar Harfuch liderando la lucha contra los cárteles terroristas. Eso lo puso el exdirector de la DEA. Luego destaca enseguida los que Estados Unidos considera son los logros de Harfuch: desarticulación de redes criminales, arrestos, incautación de toneladas de drogas y armas. Luego viene la frase buscados por la justicia, con la foto del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con otra frase que dice nadie está por encima de la ley, y abajo en letra chiquita la única frase en español: México y Estados Unidos contra el terror y la corrupción. Otra más, ve usted esta foto, la publicó la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas del Gobierno de Estados Unidos, y ahí se ve a García Harfuch junto a la zarina antidrogas de Estados Unidos, Sarah Carter, y el zar antifentanilo de Canadá, Kevin Brosseau. En la conferencia antidrogas de la DEA, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presumió el cambio de estrategia de seguridad y la reducción de asesinatos en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Harfuch representa el fin de la política de abrazos, no balazos, de López Obrador. Entre 2006 y 2018, México registró un incremento sostenido en los homicidios dolosos. Después de una década de crecimiento continuo, esta tendencia comenzó a revertirse en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos enfrentamos a criminales que han perdido cualquier límite moral o humano. No respetan la vida, no respetan la dignidad, no respetan a las mujeres, a los niños ni a las familias. Frente a esa crueldad, la respuesta de los estados no puede ser tibia ni fragmentada. México propone fortalecer aún más el intercambio de información y agradecemos el intercambio ya recibido. Nos comprometemos a que México seguirá haciendo su parte. Seguiremos fortaleciendo nuestras instituciones, compartiendo información, investigando, deteniendo a quienes generan violencia y cooperando con nuestros socios internacionales. El contraste que acaba de mostrar Loret es bastante claro. Por un lado está Andy López Beltrán, a quien Estados Unidos le habría retirado la visa, y por otro, Omar García Harfuch, recibido por la DEA como un importante socio de México en materia de seguridad. Según la interpretación de Loret, Washington estaría mandando un mensaje y marcando una diferencia entre el entorno más cercano a López Obrador y el gobierno actual de Claudia Sheinbaum. La presidenta Sheinbaum siguió defendiendo a Andy López Beltrán. Aseguró que no está involucrado en la mega red de huachicol fiscal. Insistió que el hecho de que le hayan quitado la visa es un asunto político y señaló que hay otros delincuentes a los que no les dan el mismo trato que Andy. ¿Otros delincuentes? O sea, sin querer le dijo delincuente a Andy López Beltrán. ¿Alguna vez estuvo en el radar Andrés Manuel López Beltrán con temas de huachicol? No estuvo. Y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político, de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes, o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema. O otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés les abren las puertas. La Fiscalía ayer informó que no hay pruebas para poder hacer una investigación. Y nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito. Ninguna. ¿En qué enredo se metió hoy la presidenta por tratar de defender a Andy López Beltrán? Primero dijo que lo de que Estados Unidos quite una visa es un tema personal. Y entonces le preguntaron, bueno, pues si es un tema personal, ¿por qué se mete el gobierno y dice que lo de Andy afecta a la soberanía nacional? Y ahí, tremenda enredada de la presidenta. La relación de la solicitud de la visa es personal. Esa es la información que nos han dado. Entonces, y no hemos solicitado tampoco que nos digan cuántas personas han sido revocadas sus visas por razones y por qué razones. ¿Por qué entonces, si es un asunto personal, se toma como un asunto de defensa de la soberanía? Pues porque ¿quién es la persona? Son personas políticamente expuestas. Así les llaman ellos. Entonces,
revocan la visa y hacen un escándalo ellos por la revocación de la visa, porque ellos son los que han estado permanentemente presionando. Ayer le presentamos aquí nuevas grabaciones telefónicas del Clan, la red de corrupción de los hijos de López Obrador y sus amigos. En estas grabaciones se exhibe cómo el operador de Andy López Beltrán, el famoso Amílcar Olán, le encarga a su hermano Luis Alberto Olán asociarse con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. El amigo de Andy dice que los narcos son brothers de su hermano. El PAN pidió que aunque sea esta vez el gobierno se investigue. Ese que es el así de cercano del hijo del expresidente, ahora nos demuestran que es cuatachón de los narcos. Dime con quién te juntas y te diré quién es. Una más del personaje que es lo que es y fue lo que fue porque lo permitió el papá. Y lo volvemos a preguntar, ¿cuál va a ser la reacción de este gobierno? ¿Indagar les interesa? Por una sola ocasión, indagar, aunque sea de los del oficialismo a quien se le señala de algo tan grave. ¿Cuál va a ser la reacción de la presidenta y de la fiscalía? El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, se refirió al reportaje de Latinus sobre el clan de Andy y sus vínculos con el cártel Jalisco. Dijo que en esas conversaciones presumen de contactos e influencias dentro de los cárteles del crimen organizado para proteger negocios ligados al Tren Maya y al tren interoceánico. Ahí están las pruebas. Luego niegan cualquier vínculo con los cárteles del crimen organizado, mientras siguen apareciendo señalamientos sobre su círculo cercano. Si actúan como narcos, si viven como narcos y si roban como narcos, es porque son unos narcos. También dijo el líder priista, los vamos a seguir denunciando a nivel internacional porque aquí se encubren entre ellos. Vamos a hacer que se investigue a fondo, que respondan por cada contrato y cada narcorrelación señalada. En México nadie puede tener impunidad por su apellido ni por sus conexiones con el poder. Y cerró escribiendo, tiempo al tiempo van a caer estos criminales. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la panista Paulina Rubio, pidió que se investigue a Andy López Beltrán por los nexos del clan del hijo de López Obrador con el cártel Jalisco Nueva Generación. Latinos hoy han dado a conocer que los mejores amigos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, estos en los que existen fotos en sus bodas, de la complicidad probada con los negocios de las obras en el sur del país, hoy además están asociados con el crimen organizado. Es el líder de la red de corrupción más grande que ha existido en este país al amparo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso exigimos desde Acción Nacional que se le investigue de ya a Andy López Beltrán. Vea qué interesante. En el PT, uno de los partidos aliados de Morena, hay opiniones divididas sobre Andy López Beltrán. Ayer el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, de plano pintó su raya con el hijo del expresidente. Nosotros no podemos meter las manos por fuego por nadie. Nosotros no solapamos a nadie. Nosotros nadie que viole la ley o que esté fuera de la ley o que ande en la corrupción o ande por fuera de los principios de la 4T, por nadie metemos las manos al fuego. Pero hoy el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados publicó un comunicado titulado Total solidaridad y respaldo incondicional a la presidenta Sheinbaum en la defensa de nuestro país. Y el tercer párrafo dice, en relación con Andrés Manuel López Beltrán señalamos que no se le puede acusar de actos indebidos sin tener las pruebas que lo sostengan. Y condenamos también las voces de la derecha en nuestro país que inmediatamente buscan inculparlo sin tener una base legal, sin sustento y violando el principio de presunción de inocencia. El coordinador de los diputados del Partido Verde, también aliado de Morena, no quiso quedar mal con Estados Unidos, pero tampoco quiso quedar mal con Morena y se aventó una de esas declaraciones que dicen todo y no dicen nada. Ser muy claros, las visas no es un derecho, es un privilegio que tiene y que otorga cualquier nación a ciudadanos de otros países para que puedan visitar, permanecer o tener una estadía en dichos países. Yo simplemente así lo veo, es un mexicano más que tiene el tema. Y bueno, para mí no representa nada. Yo creo que ahí tiene que opinar Morena. El respeto al partido ajeno es la paz. El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, afirmó que Morena quiere convertir a Andy López Beltrán en víctima en lugar de investigarlo por los delitos que presuntamente cometió al amparo de su papá, el expresidente López Obrador. A Andy López Beltrán le quitaron la visa de Estados Unidos
Y ahora Morena quiere convertir el problema personal de Andy en un asunto de soberanía nacional. No se confundan. Andy no es México. Andy no es la patria. Andy no es la soberanía. Andy no es nuestro país. Que quede claro, Andy solo representa el manto de impunidad de Morena y de los negocios al amparo de Andrés Manuel López Obrador. Acabamos de escuchar a la presidenta asegurar que no existe ninguna prueba de un vínculo entre Andy López Beltrán y algún delito, mientras la Fiscalía también sostiene que no cuenta con elementos suficientes para investigarlo por esta trama. Sin embargo, Loret presenta ahora una información que abre una pregunta evidente. Epigmenio Mendieta, abogado de uno de los marinos relacionados con el caso y quien asegura haber tenido acceso a la carpeta de investigación, confirma que dentro del expediente existen declaraciones de testigos en las que aparece mencionado Andy López Beltrán. Ayer, la Fiscalía General de la República dijo que no había ningún indicio que conectara a Andy López Beltrán con la mega red de huachicol fiscal dentro de la Marina. Sin embargo, en febrero de este año, un testigo colaborador de la propia Fiscalía, llamado Juan Carlos Soto Pilla, subdirector de operación aduanera de Guaymas, Sonora, mencionó el nombre de Andy López Beltrán. Y esto lo confirmó un hombre que tiene acceso al expediente, el licenciado Epigmenio Mendieta, abogado del contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, acusado de encabezar la megared de huachicol fiscal y que está detenido en Argentina. Al abogado de este individuo lo entrevistó nuestro compañero Claudio Ochoa en Latinos Diario. Ustedes que han tenido acceso a estas carpetas como defensa de estos marinos acusados de formar parte de la red de huachicol, ¿confirman que Andy López Beltrán sale mencionado, tal vez no con su nombre, pero sí con el mote de el hijo del presidente o como Andy? ¿Ustedes lo han visto? Yo te lo confirmo. Esa información que hoy aparece publicada sí existe dentro de la carpeta de investigación y la mencionan dos testigos en distintos momentos. El primero de ellos es un testigo protegido que efectivamente da el nombre del senador de la República, Adán Augusto López Hernández, y habla de la relación que tiene con uno de los permisionarios de uno de los muelles donde llegaron todos los barcos. Ahí aparece su nombre y habla de la relación que tendrían ellos. Posteriormente, en una ampliación que se le da, un policía de investigación le pregunta específicamente por el nombre, por las funciones y que si conoce a este funcionario. Entonces, esa información sí existe, yo te la corroboro. Y la segunda habla de un marino que efectivamente hoy tiene el carácter de retirado y que estuvo adscrito en una aduana marítima y que efectivamente es en Guaymas. Ahora, si eso determina que la Fiscalía, que no hay información suficiente como para poder citarlos, pues a mí me parece que hay por decirlo menos, un grave conflicto en cuanto a una línea natural que tendría que seguir una investigación de la Fiscalía. La lógica tuya, Claudio, la mía y la de tu amable auditorio, pues te va a decir que tendrían que ser citados de inmediato son las personas que están mencionadas por esos testigos. La lógica de la Fiscalía no es así. Por un lado, Claudia Sheinbaum sostiene públicamente que no existe ninguna prueba que relacione a Andy López Beltrán con algún delito y la Fiscalía asegura no tener elementos suficientes para abrir una investigación en su contra, pero por otro, un abogado con acceso al expediente afirma que dos testigos lo mencionan dentro de la propia carpeta de investigación. Mientras tanto, Estados Unidos continúa enviando señales muy diferentes. Andy pierde su visa mientras Omar García Harfuch recibe elogios y reconocimiento de la DEA. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete, deja tu like y nos vemos en el próximo video.